Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por vuestra presencia, por vuestra confianza, por el hecho de estar aquí. Y sí, aunque estoy ya en un trance de ir retirándome cada vez más de todo este tipo de actividades, pero venir a Tudela siempre es un gusto, después de tantos años. Y quería dar las gracias por eso a Román por la invitación y a la Asociación Transpersonal Iberoamericana. Darle las gracias y felicitaros por ser ya las 8ª jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad, todo un logro. Así que mucho ánimo y adelante. Unas jornadas que giran en torno a una cuestión por la que vivimos todos, porque todos vamos a vivir pérdidas y seguramente con la edad cada vez más. Con lo cual, si la pérdida va a ser inevitable en nuestra existencia, más vale que aprendamos a vivirla de un modo constructivo, es decir, a vivir el duelo de la manera más adecuada. Y ayer estuve escuchando por internet desde Pamplona, donde vivo, a Josu sobre la presentación que hacía de cómo afrontar la muerte, y me di cuenta también por el programa que se va a abordar el tema del duelo desde diferentes perspectivas y en diferentes situaciones. El duelo habla de dolor, pero habla también de pérdida. Y como podemos perder, comillas, o experimentar pérdidas en los diferentes ámbitos de nuestra vida, de nuestra persona, es normal que también se pueda y se tenga que hablar de duelo en diferentes situaciones. Y dentro de estas diferentes situaciones, el bueno de Román me planteó algo que de entrada cuando me lo dijo me pilló de sorpresa. Digo, uy, ¿eso también es verdad? Me pidió que, como él me conoce bastante y conoce también de mi propia biografía, sabe que uno de mis duelos importantes, no por supuesto el único, ni tampoco el más grave, pero un duelo notable, fue el duelo producido por el cambio en todo mi sistema de pensamiento, la caída o la pérdida de un universo mental en el que yo me había movido hasta ese momento, o por decirlo con un término quizá más claro, la caída de todo un conjunto de creencias en las que yo había depositado mi confianza y había puesto también mi seguridad. Y de pronto este sistema de creencias o este mapa mental se cayó. ¿Qué ocurre ahí cuando se cae todo un sistema de creencias valioso para la propia persona y a las que has ido adhiriéndote con fuerza, con intensidad, al menos en mi caso, a lo largo de tantos años? ¿Qué ocurre? A partir de ahí, entonces, os quería compartir un poquito cuál era mi sistema de creencias, brevemente, cómo se produjo la crisis, cómo viví yo esa crisis también, cuáles son, a mi modo de ver, las trampas que nos pueden acechar a la hora de vivir el duelo y que nos llevan a vivirlo mal, y por el contrario, cuáles son las actitudes constructivas básicas que nos permiten afrontar una pérdida, una crisis y, por tanto, vivir el duelo de manera constructiva. Y terminaré, como suelen terminar los libros, con un breve epílogo, porque ya que hablamos del duelo de las creencias, querría decir alguna palabrita referida a este tema que me parece de capital importancia, quizá porque también llevo unos años estudiándolo de una manera expresa. Así que empezamos. Y me parece que el modo más adecuado de empezar es caer en la cuenta de que todas y todos, sin excepción, tenemos un mapa mental en todo momento de nuestra existencia. Porque todos tenemos como unas ideas, unas creencias, unas referencias mentales con las cuales tratamos de leer la realidad, leer lo que nos ocurre, leer la realidad que nos rodea, etc. Ese mapa mental es imprescindible, incluso dada nuestra condición. Ahí estamos. En términos técnicos, a este mapa mental se le suele llamar paradigma. Por eso se habla, el paradigma nace en el ámbito de la filosofía de las ciencias y se habla de cambios de paradigma, el malestar que puede suponer en muchas personas cuando vive o se produce un cambio de paradigma, etc. Vamos a empezar pues por el principio. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una constelación, por tanto habla de multiplicidad, constelación de ideas, de creencias, de valores, de opiniones, de juicios, que constituyen un marco a través del cual vemos la realidad.
un marco, un filtro, un idioma, son todo metáforas, para referirnos a que el paradigma opera como aquel espacio delimitado a través del cual estamos siempre viendo la realidad. Dicho de un modo más sencillo y más tajante. Es imposible ver la realidad si no es a través de un paradigma determinado. De la misma manera que es imposible decir una palabra adecuada sin que esa palabra forme parte de un idioma, sea conocido o no. Una palabra solo tiene sentido dentro de un idioma amplio, y si no conocemos el idioma, tampoco conoceremos el significado de esa palabra, y nuestra manera de ver la realidad solo puede ser posible dentro de un paradigma determinado que, como acabo de decir, constituye todo ese conjunto de ideas, creencias, referencias, valores, normas, etcétera, que lo compone. Pues bien, ¿cuál era mi paradigma? Todo eso tiene que ser muy breve, lógicamente, pero resumiéndolo mucho, el paradigma en el que yo me había movido hasta hace, hablando con precisión, 17 años. El paradigma en el que yo me movía tenía como dos características. Una era un paradigma personalista y la segunda era un paradigma dualista. Un paradigma dualista quiere decir que desde la mente vemos la realidad como una suma de objetos separados. La mente, por definición, por su propia naturaleza, es dualista. Si a eso se le añade una educación, todo un proceso educativo que ha insistido en ello, es normal que, por lo menos en mi caso, hubiera crecido con un paradigma muy dual, muy dualista, muy separador, y que creyera que la separación o que la realidad fuera una suma de objetos separados era, para mí, en aquel paradigma, algo evidente. Y, en segundo lugar, era un paradigma personalista. Esto significa que, para mí, en aquel paradigma, la persona era como la cima de la pirámide, era el valor más alto, la guinda del pastel, más alto de lo cual no podía haber ningún otro valor, lo personal. Yo venía de una filosofía muy personalista, de una psicología también profundamente personalista, así que esos dos rasgos, el dualismo y el personalismo, de alguna forma definían lo que era mi paradigma. Un paradigma que, aunque el nombre pueda apuntar en la dirección de que es algo frío, es cualquier cosa menos frío. Sobre todo cuando a esa forma de ver, a ese paradigma, le has ofrecido tu vida, has puesto mucho afecto en ello, has puesto mucha intensidad, al final te has adherido tanto que forma como una segunda piel y es algo de vital importancia, porque no solo te ofrece un marco de lectura, un mapa mental, sino que te ofrece también una base de seguridad personal, que es lo que más buscamos los seres humanos, de confianza, de moverte a gusto en definitiva y de creerte seguro manteniéndote en ese paradigma. Ese paradigma tenía también, en mi caso particular, con mucha intensidad, una derivación en el plano de lo religioso. De modo que ahí, en el campo religioso, se concretaba en una creencia en un Dios separado y un Dios personal. Es decir, ¿quién era Dios para mí a partir de aquel paradigma primero, de aquel mapa mental? Dios era alguien al que yo podía llamar tú, al que le hablaba, al que le pedía, al que le daba gracias, al que podía dirigirme en cualquier momento. Y por más que yo viviera y traté de vivirlo con mucha intensidad, con mucha carga afectiva, de una forma lo más íntima posible, pero Dios seguía siendo para mí en aquel paradigma alguien, y alguien siempre hace referencia a alguien separado. Y en segundo lugar, alguien personal y separado. Ese era mi paradigma. ¿Cómo se produjo la crisis de aquel paradigma? Es verdad que había habido todo un proceso de autoconocimiento, de estudio, de lectura, en fin, todo lo que hacemos todos los humanos cuando queremos poner un poquito de luz en nuestra existencia. Pero lo decisivo para que se produjera la crisis y aquel paradigma hiciera crack y se cayera, como compartiré enseguida, fueron unas experiencias de comprensión, a mí me gusta llamarlas así, experiencias de comprensión profunda que deshicieron por completo aquel paradigma.
¿Por qué lo deshicieron? En primer lugar, porque en aquellas experiencias de comprensión que no son experiencias mentales, no son experiencias de razonamiento conceptual, son experiencias más bien de silencio de la mente. Es como cuando la mente se calla y eso te permite ver con muchísima más claridad o con toda evidencia. Pues bien, en esas experiencias puntuales que se me regalaron en ese último año, al que me voy a referir enseguida, se me hicieron claras, evidentes, dos cosas. La primera es que no existe nada separado de nada. Por tanto, que el dualismo es una característica de nuestra mente, pero que la realidad no es dual. La realidad es no dual. Todo es uno, todo está unificado y por eso el mismo fondo que me constituye y que forma mi identidad es el fondo que constituye la identidad de todos vosotros y vosotras, pero la identidad de todo lo real. Solo hay una realidad con mayúscula y no cabe nada separado de esa única realidad. Por tanto, aquel rasgo dualista del paradigma del que yo provenía se deshizo por completo. Y, en segundo lugar, se me regaló también ver con claridad que la persona no es el final del camino, que la persona, lo que llamamos persona, que generalmente identificamos con el individuo, no es la cima ni la meta de la evolución, sino que la persona es un eslabón más dentro de un proceso evolutivo que no sabemos hasta dónde continuará, pero que existe esta otra dimensión que llamamos transpersonal. Hay vida más allá de la persona, hay realidad más allá de la persona. Con lo cual, mi paradigma anterior, que era un paradigma dualista y personalista, de pronto descubrí que estaba siendo introducido en un paradigma nuevo que defino como no dual, a partir de ahí no puedo hablar si no es en clave no dual, y transpersonal. Y este sería mi nuevo paradigma también. Un nuevo paradigma que, como podéis imaginar, igual que el anterior, tenía repercusiones inmediatas en la dimensión religiosa, en mi propia creencia, que para mí fue, durante muchos años de mi vida, fue algo totalmente central y nuclear. Este cambio de paradigma o la fractura del paradigma anterior también tenía, lógicamente, repercusiones en el campo religioso inmediatas. De modo que yo pasé de una religiosidad personalista, un Dios tú, y una religiosidad teísta, un Dios como alguien, a una espiritualidad, y el cambio aquí es brutal para mí, en mi experiencia, a una espiritualidad no religiosa, a una espiritualidad no teísta y a una espiritualidad, de cierto modo, post-teísta, ¿no? Entonces, todo aquello que para mí había sido nuclear hasta el punto de identificarlo como el valor más importante de mi vida, se rompía. Esto es una pérdida, esto es una crisis, y ahí se produce un duelo. ¿Cómo viví la crisis? ¿Cómo viví el duelo? Esto hace poquito tiempo que lo cuento, porque antes tenía tanto pudor y era para mí, había sido una cosa tan única que nunca se me hubiera ocurrido compartirlo. Pero sí que hace ya poquito tiempo he notado que está disponible ahí y lo comparto con toda humildad y únicamente con ningún otro valor añadido, excepto el valor de mi propia experiencia. El modo como viví la crisis fue sobre todo para mí sorprendente, me pilló desprevenido y fue muy intenso, muy notable. Recuerdo exactamente el día, la hora y el lugar. Estaba yo en una ciudad de la provincia de Barcelona que se llama Vilafranca del Penedès, que tienen un muy buen cava. No creo que el cava influyera en la crisis que yo vivía allí. Hola, buenos días. Pero el caso es que allí se produjo. Estaba yo en una casa muy bonita, un centro de espiritualidad, dando un curso largo, como de 10 días de duración, y en una tarde de aquellas, ya a la tardecita, yo noté algo como un presentimiento de que algo se me venía encima y algo que me descolocaba. Todavía no tenía ni idea de lo que era, pero algo se estaba moviendo. Y claro, cuando uno va desarrollando la intuición, es como que pescas que hay movimientos subterráneos ahí, medio inconscientes. Después de cenar teníamos una actividad cortita con el grupo
Yo noté que aquello iba con una efervescencia cada vez mayor y me encerré en aquella casa de encuentros, había una capillita pequeña y me encerré en aquella capilla y allí pasé toda la noche, gran parte de ella llorando a moco tendido. ¿Qué me está pasando? Era un llanto muy fuerte y me di cuenta de que estaba llorando dos sentimientos. En primer lugar, un sentimiento de orfandad. Aquel paradigma anterior que me otorgaba aparentemente tanta confianza, tanta seguridad, que me hacía ver en plano ya religioso a Dios como un tú, como un padre en el que yo había proyectado todo apoyo y toda fuerza, etcétera, de pronto aquello se perdía y quedaba un hueco, esto es una pérdida, un vacío de orfandad sumamente inquietante. Y el segundo sentimiento que lloraba era el sentimiento de culpabilidad. Fíjate yo, toda la vida ahí, queriendo hacer de Dios el centro de mi vida y de pronto darme cuenta de que estaba poco menos que apostatando, que se caía por completo toda esa referencia religiosa, la referencia teísta, por hablar con propiedad, y que Dios, de pronto, no por un acto voluntario mío que yo lo quisiera quitar de mi existencia, sino que simplemente caía como un fruto maduro, caía esa creencia también. Sin embargo, y esto para mí también fue muy revelador, al mismo tiempo que había llanto y que duró sus horas, llanto por el sentimiento de orfandad y de culpabilidad, yo experimentaba en otro plano o en otro nivel más profundo una enorme confianza e incluso certeza acompañada y llena de luz. Es como si escucharan en mi interior, es una forma de hablar, pero que lo revela bien, escuchara en mi interior una vocecita que me decía, confía, esto es así, esto tiene que ser así. Y entonces me acordé de una frase de Fidel Delgado, que dice, a veces todo se aclara en un parpadeo y uno se queda sin palabras de lo simple que todo es. Esto me estaba pasando a mí entonces, ¿eh? La frase de Fidel yo se la escuché más tarde, pero cuando se la escuché digo, esto fue. Es decir, experimenté cómo en un plano estaba todo este llanto y dolor por la pérdida y el duelo que estaba haciendo, pero en otro plano más profundo había una certeza, una confianza y una seguridad totalmente garantizadas. A medida que avanzó la noche, yo me daba cuenta, esto era en julio del año 2005, a medida que avanzó la noche yo me di cuenta de que estaba todo el plano emocional removido, pero que la confianza y la certeza de fondo se iban asentando cada vez más. Y a partir de ahí lo que se fue produciendo en los años siguientes fue lo que los psicólogos llaman ahora un proceso de reestructuración cognitiva, ¿no? Los neurocientíficos hablan de disonancia cognitiva como aquel fenómeno según el cual cuando llega a nosotros una idea nueva que amenaza creencias anteriores que podían estar más o menos asentadas, el cerebro reacciona en un mecanismo de defensa, generando incluso una hormona que provoca un malestar enorme con una carga elevada de ansiedad para rechazar aquella idea nueva o creencia nueva, o como le queráis llamar, que el cerebro mismo percibe como amenaza. Entonces, una cosa fue la experiencia puntual que yo viví en estos dos planos a los que me he referido y otra luego un proceso también de reestructuración cognitiva para posibilitar el cambio de paradigma, que si bien en el plano profundo se revelaba para mí evidente, yo me di cuenta de que no había vuelta atrás para nada, sin embargo, la mente, que se maneja siempre, como decía al principio, con mapas, necesitaba adaptarse al nuevo mapa y darle forma a ese nuevo mapa. Así es, pues, como viví la crisis. Lógicamente, como decía, esta no ha sido la única crisis de mi vida. Ha habido otras. He sido bastante visitado por las crisis. Crisis de miedo, crisis afectivas, crisis de depresión, en un caso también bastante dura y prolongada. En todas las crisis he notado siempre que perdía algo valioso. Es verdad que luego al resolverse, aquel valioso aparecía entrecomillado, porque lo nuevo era más valioso
que aquello que había perdido. Pero esto me llevó a poner como nombre a todo lo que es la pérdida, el duelo, y ir aprendiendo a partir también de mi propia experiencia y siempre con ayuda, esto fue un regalo, de personas que estuvieron a mi lado, personas competentes en el sentido humano y profesional de la palabra. Aprendí varias cosas que os quería compartir brevemente. En primer lugar, el concepto de pérdida. Pérdida. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es la desaparición de algo sentido o percibido como valioso a lo que uno estaba apegado. Es decir, para que podamos hablar de pérdida, eso requiere dos condiciones. Que lo perdido yo lo haya etiquetado como valioso y que esto perdido, a ello yo estuviera apegado. Claro, cuando se juntan ambas cosas, yo percibo algo valioso. El móvil es otra pérdida. Cuando yo percibo algo que para mí es valioso, ¿no? Y además de ser valioso, yo le había dado mi corazón en una medida u otra, la pérdida de ello me pone automáticamente en crisis. En el caso de las creencias, igual, yo estaba adherido a unas creencias para mí sumamente importantes porque eran, no lo olvidéis, fuente de sentido. Al final, un mapa mental lo que nos da es un marco de sentido también en nuestra vida. Y eran creencias que no solo eran importantes para mí, sino a las que yo vivía apegado afectiva y emocionalmente. Cuando aquello se cayó, aquel paradigma se hizo trizas, ahí experimenté una pérdida. ¿Qué significa el duelo en relación con la pérdida? La palabra duelo viene de dolor y no es otra cosa nada más que el proceso de elaboración de todo el dolor o sufrimiento que nos ha provocado la pérdida en cuestión. Cuando perdemos algo, allá no hay vuelta atrás. A lo mejor lo que nos espera es más rico, más profundo, más valioso que lo anterior, que lo perdido, pero vuelta atrás no. Es decir, podremos estar mejor que estuvimos antes, pero no podremos estar igual que estábamos antes. El duelo, la crisis, la pérdida hace que ese igual sea imposible. Se ha producido un salto cualitativo y nada volverá a ser como fue. Entonces, el duelo, que es este proceso de vivir el dolor, en mi caso fue con ese matiz de reestructuración cognitiva. Como sabéis, conoce varias etapas que no hago sino enumerarlas sin entrar en ellas. Las más características, que han sido muy estudiadas, son la negación, la primera de la pérdida, segundo, la negociación, tercero, la ira, el enfado, la rabia, cuando veo que la pérdida es real. Luego la depresión, tristeza o depresión cuando veo que es que no tiene remedio. Y finalmente, si el duelo se va elaborando bien, la aceptación, la rendición a lo que es, el poder entregarme a lo que ha sucedido. Cada cual, lógicamente, vivimos el duelo como podemos y en cada cual, según multitud de factores, durará más o menos tiempo. Pero siempre, siempre que hay una pérdida, hay también un proceso de duelo. En la forma de vivir el duelo, decía, hay unas trampas y hay unas actitudes sabias y ahí se juega todo, todo, porque la pérdida es inevitable. Vamos a estar perdiendo cosas de todo tipo a lo largo de toda nuestra vida. El duelo también va a ser inevitable, porque nos va a doler aquello perdido y algo tenemos que hacer con lo que nos duele, aunque solo sea compensarlo o buscar cualquier mecanismo de defensa que con frecuencia es peor que el dolor mismo original, ¿no? Entonces, si tanto la pérdida como el duelo son inevitables, el poder que tenemos nosotros radica en el modo como vivimos ese duelo. Y aquí es donde es importante ser lúcidos, conscientes de las trampas que nos pueden acechar, a la vez que desarrollar las actitudes constructivas que nos van a permitir crecer y que nos van a permitir un cambio cualitativo en nuestro modo de vivir, siempre mucho más rico. ¿Cuáles son las trampas ante las pérdidas? Voy a enumerarlas, tampoco sin un orden demasiado lógico.
porque quizá en una persona una trampa, por tantos motivos, puede tener más volumen, más consistencia que otra, así que simplemente las enumero. Por ejemplo, una trampa ante las pérdidas y, por tanto, en el proceso de duelo es una palabra a la que los psicólogos le tienen mucho miedo, la rumiación, la cavilación, el dar vueltas, el raca, 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 raca. Los que hemos trabajado en el acompañamiento personal hemos sido testigos de que con muchísima frecuencia a la persona le hace más daño el proceso de rumiación que el problema que está en el origen de ese mismo proceso de rumiación. Una persona puede ir a pedir ayuda psicológica por cualquier motivo, un problema laboral, un problema afectivo, de pareja, de salud, relacional, por cualquier pérdida. Ese problema habrá que abordarlo. Pero si no pone cuidado y a partir de ese problema se embarca en una rumiación constante sobre ese mismo problema, esto segundo le hará mucho más daño que el problema original. Esta trampa es fuerte, ¿no? Luego hablaré de un antídoto frente a ella. Otra trampa grande a la hora de vivir el duelo es vivirse alejado de uno mismo, aunque esto parezca extraño, ¿no? Pero si con frecuencia vivimos una indiferencia, lejanía de nosotros mismos, esto a veces se acentúa cuando estamos mal. Porque encima hasta nos reprochamos estar mal, nos podemos culpabilizar por aquello que nos ha pasado, nos decimos de todo y en definitiva nos alejamos de nosotros mismos. Esta trampa es terrible. Otra trampa es el camino del victimismo, que va acompañado de la queja, del lamento y de la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que es una pregunta que siempre te va a conducir al pozo, porque esa pregunta no puede tener respuesta jamás. Y hasta que no aprendemos a cambiar la pregunta ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Por aquella otra que dice ¿para qué me pasa esto? El para qué sí que tiene respuesta, por eso es una pregunta que va a conducirnos hacia la liberación y a un modo constructivo de vivir el duelo. Pero ojo con el victimismo. Otra trampa grave, grave es la resistencia estéril. El rechazar esto no tendría que pasar, esto no tendría que haberme pasado, esto no quiero que suceda. Sabemos que la resistencia siempre es generadora de sufrimiento tan inútil como estéril. Otra trampa, que ya viene a continuación de las que he enumerado antes, es el hundimiento. Esto no tiene salida, ya mi vida no se puede arreglar, ya he perdido lo más importante, ya mejor, y nos metemos en el pozo. Esto es una profecía que se autorrealiza. Si yo me empiezo a repetir que mi vida no tiene salida y que aquello que me ocurrió ha sido una catástrofe, efectivamente para mí será como catástrofe. Otra trampa, por no dejar de nombrarla, es el entrar en una decepción que se prolonga, que se eterniza. Siempre decepcionado, desalentado, desanimado. Otra es la actitud cínica, el cinismo, que no es nada más que una deriva oscura y no para nada lúcida de un duelo mal vivido. Y finalmente una trampa ya enfocado desde la línea de lo transpersonal es la trampa de la reducción al yo. Yo me reduzco a mi ego, me reduzco a mi yo y me reduzco a aquella pérdida o al dolor que la pérdida me ha generado. Y entonces parece que la pérdida ocupa todo mi campo de consciencia. El dolor que siento ocupa todo mi campo de consciencia y en definitiva me quedo no solo identificado con el yo, sino reduciéndome a él, como si yo no fuera nada más que ese yo. Evidentemente, cuando caemos en esta trampa, nos estamos cerrando literalmente la salida, porque si yo me reduzco al yo y el yo está hundido, ¿por dónde salgo? ¿Dónde hay una puerta que me permita salir? No existe. Pues bien, frente a estas trampas, ¿cuál sería la actitud sabia? ¿Cuál es la actitud que nos permite vivir la pérdida y el duelo de una manera constructiva? Quizá sea esto lo más importante que yo pueda compartir esta mañana y espero hacerlo del modo más práctico también. Más práctico quiere decir más operativo, que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Desde mi propia experiencia personal y desde experiencia
con personas a las que he tenido el regalo de poder acompañar más de cerca durante más tiempo, a mí me parece que la actitud sabia para poder vivir una pérdida o un duelo está constituida o se apoya en 4 pilares. Son como 4 pilares básicos que sostienen todo el edificio, un edificio bien construido, armonioso. Un edificio que en el momento de la pérdida o del duelo sentimos que se pudo fragmentar, resquebrajar, que parece que se venía abajo. Y que, sin embargo, cuando ponemos estos 4 pilares a los que me voy a referir ahora, notamos que no solo no se resquebraja, sino que adquiere una consistencia, un relieve y hasta una belleza de las que antes carecía. ¿Cuáles son? O si yo tuviera que responder a la pregunta, ¿cómo vivo yo mis crisis? ¿Cómo he aprendido a vivirlas? El primer pilar es, notaréis enseguida que están relacionados los 4 pilares con algunas trampas que he mencionado anteriormente, ¿no? El primer pilar es la autoacogida, la acogida y el amor hacia uno mismo, hacia una misma. Este pilar es fundamental, fundamental. Es lo opuesto a vivir distante de mí, es lo opuesto a la indiferencia hacia mí, es lo opuesto sobre todo al reproche, al autorreproche, es convertir todos esos mecanismos nefastos, de efectos devastadores, convertirlos a esta otra actitud de acogida amorosa, una acogida que tiene que centrarse fundamentalmente en la propia vulnerabilidad. He de llegar a abrazar y a besar, si me permitís la expresión, mi propia vulnerabilidad. Con mucha frecuencia, hablo también desde mi experiencia, la vulnerabilidad para mí fue vista siempre como un enemigo, algo que tenía que alejar de mí, que tenía que negar, ocultar, rechazar, y que era motivo de enfado y de culpa hacia mí, como si yo me culpara a mí mismo por ser tan vulnerable. Esto tiene una historia psicológica en la que no tengo tiempo de entrar, pero que en mi caso la he visto con mucha claridad. Pues bien, para desarrollar esta primera actitud sabia, este primer gran pilar en el que se sostiene un edificio armonioso, están toda esa serie de prácticas que solemos llamar genéricamente prácticas psicoafectivas. No hablamos todavía de meditación, pero tal por lo menos como yo entiendo la meditación, en esa dimensión integral de la misma, estas prácticas ocupan un lugar muy importante. Sabéis que, esto es un paréntesis, con un grupo de amigos de Pamplona, desde esta historia de los encierros que tuvimos que estar, no el encierro en San Fermín, sino el otro, el nuestro, hicimos un programa en YouTube semanal durante 2 años. Y en esas sesiones, todos los miércoles, que durarán hasta finales del mes que viene, de junio, ya es el 2.º año, el técnico del grupo, que es tan bueno como Alfredo, el técnico del grupo lo que hizo fue, la semana pasada, agrupar las prácticas de meditación que hacíamos a lo largo de los 2 años, creo que son 16 si no recuerdo mal, en una carpeta propia, en una llamada lista de reproducción del canal de YouTube. Digo esto porque si entráis en el canal de YouTube, que se llama Meditación y Vida Cotidiana, y picáis en la pestaña lista de reproducción, ahí podréis ver las sesiones centradas en el libro Psicología Transpersonal, otras centradas en el libro Vida, otras centradas en el libro Compromiso y la última carpeta más reciente centrada solo, exclusivamente, en las guías para las diferentes prácticas. Y dentro de esas prácticas veréis que hay 3 bloques. Pone prácticas psicoafectivas, prácticas atencionales y prácticas meditativas. Este primer pilar del que estoy hablando, de la acogida y amor a uno mismo, se activa a través de esas prácticas psicoafectivas. Allí podéis encontrar varias que me parece que pueden ser útiles. La segunda columna, segundo pilar de este edificio bien construido, es desarrollar la capacidad de gestionar nuestro movimiento mental. Esto es decisivo. Si antes he insistido tanto en que la rumiación y la cavilación mental constituye quizá la mayor trampa posible a la hora de elaborar una pérdida y de vivir el duelo,
la rumiación, la cavilación, con todo lo que ello conlleva, el antídoto frente a eso es aprender a ser dueños de nuestro propio mundo mental, aprender a ser dueños de nuestra mente. Seguro que os suena aquel dicho según el cual la mente es el mejor de los siervos, pero el más tirano de los dueños. Y la pregunta decisiva es, ¿cómo me relaciono yo con mi mente? ¿Mi mente para mí es una herramienta preciosa, valiosa, a la que utilizo cuando yo necesito? ¿O mi mente es mi dueña, por lo que yo me vivo como una marioneta a merced de todas las historias que mi mente me quiere contar? Por ejemplo, yo puedo utilizar mi mano para tomar la botella y mi mano es una herramienta que me sirve genial, estupendamente, por la que estoy muy, muy agradecido. Pero una vez que dejo la botella, yo no estoy todo el rato encima de la mano, ¿cómo está? La mano. Me olvido de la mano, descansa. ¿Por qué cuando utilizo la mente para algo que necesito elaborar esta charla, hacer un programa, hacer un discernimiento, por qué cuando ya dejo de necesitar la mente sigo metido en ella? ¿Por qué la mente se ha adueñado de mi vida? En India tienen dos términos para hablar de estos dos tipos de mente. Ellos hablan de mente funcional y mente pensante. La mente funcional es la mente herramienta que utilizo a mi servicio, una joya, y es muy importante cuidarla bien y desarrollarla. Y la mente pensante es la mente que lucubra, que lucubra, que da vueltas, que se enreda, que rumia. Exacto, gracias. La mente rumiadora. Entonces el asunto es cómo aprender a gestionar mi relación con la mente para que pueda tomar distancia de ella y no se adueñe de mi persona. Aquí también hay unas prácticas concretas para desarrollar esta capacidad. Son todas las prácticas que tienen que ver con la observación de la propia mente. Cuando una persona se va haciendo diestra en observar la mente, toma distancia con respecto a ella y esa distancia es sinónimo de libertad. Yo veo mi mente ahí, veo los mensajes que me está lanzando, pero yo estoy en otro lugar. Este otro lugar es el lugar transpersonal, es el lugar del testigo, es el lugar de la liberación. Es el lugar donde nos liberamos de la tiranía de la mente pensante o de la mente rumiante y ahí cambia todo radicalmente. Esto sí que es una experiencia que produce un salto cualitativo, que marca un antes y un después. Salir de la mente pensante y situarnos en el testigo. Esto Eckhart Tolle lo resumió también con otra expresión de estas brillantes que tiene él, cuando dice, tú no eres la voz que habla en tu cabeza, tú eres la presencia que la escucha hablar. Esta es la clave. Salir de la identificación con la mente. Un cuarto pilar. Un cuarto pilar es, este pilar es clave y para mí súper querido y súper desarrollado, aunque todavía me queda. Es el pilar de la aceptación de la realidad. La aceptación es la actitud sabia entre la resignación, que siempre conduce al hundimiento, al fracaso, y la resistencia, que siempre genera sufrimiento inútil. Pues bien, entre ambos errores, resignación y resistencia, la aceptación, que cuando se vive bien culmina en la rendición, es una rendición a la vida, una rendición a lo que es. Que fijaos qué maravilla, es una rendición a lo que somos. Por eso la rendición no es alienante en absoluto, no es que yo me desentiendo, al contrario. Al rendirme me encuentro con aquello que soy en profundidad, porque me rindo a una sabiduría mayor, infinitamente mayor que mi mente, me rindo a la sabiduría de la vida, pero al final, como nuestra identidad, comprendido desde la clave transpersonal, no es el yo que tiene vida, sino que es la vida que se está expresando en cada una y cada uno de nosotros en forma de yo, cada vez que yo me rindo a la vida, cada vez que yo vivo diciendo sí a la vida, cada vez que yo digo sí a la vida, estoy encontrándome con quien soy en profundidad. Esto es sumamente liberador. No diré todos los días, pero casi todos los días yo hago una práctica que depende cómo me esté emocionalmente, puede durar más o menos tiempo. Una práctica que consiste en decir sí a la vida.
La guía de esta práctica la podéis encontrar también en ese canal de YouTube. Creo que se llama, el título de la guía le hemos puesto es Vivir diciendo sí. Vivir diciendo sí. Cambia todo. Si tuviéramos más tiempo, y no quiero alargarme, si tuviéramos más tiempo os contaría desde mi experiencia personal qué me ha aportado, qué me está aportando a mí esta práctica, por qué la hago, ¿no? Y toda la riqueza que contiene. Pero cuando yo noto que algo me desestabiliza, que algo aparece de manera imprevista, con una carga mayor o menor de preocupación, etcétera, mi práctica meditativa favorita es sentarme, traer ante mí esto que me ha ocurrido, de lo que me acabo de enterar, que me han transmitido, etcétera, reconocerlo como un objeto que ha aparecido en el campo de conciencia, reconocerlo como un objeto doloroso y fuente de malestar del tipo que sea, centrar mi atención en ello y decir, digo sí a esto que está ocurriendo en este momento, sin debatir con ello, sin ni siquiera intentar entenderlo de entrada, sin hacer nada, sino solo decir sí. Digo sí a esto que se me ha presentado. Digo sí a esto que la vida me trae en este instante. ¿Sabéis la buena noticia? La vida sabe. La vida sabe. ¿Y sabéis otra segunda buena noticia? En cada uno, cada una de nosotros hay algo que sabe. Aunque mi mente esté confundida y no tenga ni puñetera idea de lo que... Pero hay una sabiduría más profunda que no nace de la mente, hay algo que sabe. Y finalmente, el cuarto pilar, hemos hablado de amor a uno mismo, de tomar distancia de la mente y observarla, de aceptación y rendición. El cuarto pilar es, aquí sí que tenemos que entrar ya en esta dimensión transpersonal. El cuarto pilar es conectar conscientemente con nuestra verdadera identidad, que es el antídoto frente a aquella trampa que nombraba antes de reducirnos al yo. Creer que yo soy mi yo, mi ego, y creer que yo soy la pérdida o el dolor que en este momento estoy experimentando. Trascender esa trampa es conectar con aquello que soy más allá del yo, más allá de mi personaje, más allá de mi persona, encontrarme con aquello que no tiene nombre. ¿Sabéis cómo decía José Saramago, ¿no? El novelista portugués? Él decía, en todos nosotros hay algo que no tiene nombre. Eso es lo que somos. ¿Cuál es la práctica adecuada para poder conectar con nuestra verdadera identidad y vivirnos en una conexión cada vez más continuada con ella, con lo que somos? Esto sí que es la práctica meditativa, propiamente llamada meditativa. También ahí en esa guía encontraréis varias puertas de entrada. ¿Qué entendemos por meditación? ¿Qué significa esta práctica meditativa? No es otra cosa nada más que ejercitarnos en el silencio de la mente, que al final es el silencio del yo. Esta práctica es condición imprescindible para volver a casa, entendiendo la palabra casa como una metáfora. Es condición imprescindible para poder responder a la pregunta primera, que es ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Esa pregunta no puede tener respuesta nunca desde la mente, porque mi mente, analítica, separadora, tan limitada, no puede saber lo que yo soy, si mi mente es una parte que yo tengo. Para poder responder a la pregunta ¿qué soy yo? Lo que necesito es justamente acallar la mente. Y cuando mi mente se silencia, empiezo a descubrir, cuando ya me familiarizo con ello, que lo que soy es justamente eso que queda cuando mi mente se calla. Cuando mi mente está en silencio, ¿qué queda? Eso que queda es lo que somos. Krishnamurti resumía esto de una forma preciosa también como hacía él. Krishnamurti decía, solo una mente en silencio puede alcanzar la verdad. Nunca una mente que se esfuerza por verla. Si queremos llegar a la verdad de lo que somos, nunca llegaremos esforzándonos mentalmente, pensando, discurriendo, analizando, escribiendo, leyendo, escuchando. Solo podremos comprender lo que somos entrenándonos en acallar la mente. Meditar es aprender a callar la mente. Y claro, cuando la mente se acalla,
Al principio nos desorientamos, nos perdemos, sentimos vacío y ganas de salir corriendo. Pero pasado todo ese susto, encontramos una dimensión nueva en nosotros que se abre, llena de luz y de sentido. Estos serían pues los 4 pilares. Y una palabrita sobre el resultado y el objetivo, entre comillas, último de las crisis y por tanto de las pérdidas. ¿A dónde nos conduce la crisis? La crisis, cuando la resolvemos bien, nos regala la posibilidad de otra perspectiva. Todo empezamos a verlo desde otro ángulo. Y esta otra perspectiva se caracteriza, al menos en mi experiencia, por una actitud de rendición y de docilidad a la vida. ¿Y sabéis qué? Empieza a transformarse aquella pregunta tan del ego, tan del yo, que es la pregunta: ¿qué me tiene que dar la vida? ¿Cómo me tiene que tratar la vida? O incluso, ¿qué quiero yo de la vida? Se cambian esas preguntas por esta otra. ¿Qué quiere la vida vivir en mí? Esto cambia todo, porque te sitúa en otro lugar. El primero es el lugar del ego, donde yo pretendo que la vida responda a mis expectativas, que las cosas se hagan como yo quiero. Todo eso es muy del ego. Y me cambia de lugar a ese otro lugar donde digo que no importa lo que yo quiero de entrada. Entendedme bien, no quiero exagerar tampoco. Pero me sitúo en ese otro lugar donde, ¿qué es lo que la vida está queriendo vivir en mí o a través de mí? Comprendiendo que la vida no es una señora que pasa por ahí y que a veces me complica. Comprendiendo que la vida es nuestra verdadera identidad. Por eso cuando yo me pregunto ¿qué quiere vivir la vida en mí? Es lo mismo que preguntarme lo que realmente soy, ¿qué quiere vivir ahora? Y entonces descubres que los valores, los objetivos de lo que somos, con frecuencia no tienen nada que ver con los objetivos del ego y de la mente pensante. Por tanto, ¿a dónde nos conduce? ¿Cuál es el objetivo último de las crisis, de las pérdidas, de un duelo bien vivido? Lógicamente, este discurso que estoy haciendo ahora es antropomórfico. Es como si atribuyéramos una finalidad a las pérdidas y las crisis, y quizá no haya que hacerlo, pero solo para entenderlo, para entendernos. Tal como yo lo veo, el objetivo de toda pérdida y de toda crisis solo es uno. Y cuando ese objetivo lo conseguimos, ya no habrá más crisis en nuestra vida, aunque siga habiendo pérdidas. ¿Cuál es el objetivo? Comprender lo que somos. Es como si la vida, perdonad también esta forma antropomórfica de hablar, es como si la vida tuviera un único interés con respecto a cada una y cada uno de nosotros. Que abramos los ojos y que lleguemos a saber lo que somos, que lleguemos a comprender lo que somos. Y la vida es una maestra amorosa, es una maestra sabia, pero es una maestra muy exigente, muy rigurosa. Y hasta que no aprendemos lo que somos, volverá con una pérdida, con otra, con una crisis, con otra, y cada vez crisis mayores, como diciendo, pero ¿te quieres enterar de una buena vez? ¿Te quieres enterar de lo que eres? Porque mientras no nos enteremos, como vamos a girar en torno al yo o al ego, veremos montañas de crisis en todos los lugares. Cuando empezamos a comprender lo que realmente somos, que lo que somos es aquello que nunca se puede perder, aquello que nunca nos podrán quitar, aquello que nunca podremos soltar, cuando comprendemos lo que somos, las pérdidas y las crisis ya han cumplido su cometido. Por eso no habrá más crisis, entendido en el sentido literal de la misma, ¿no? Ese es el objetivo. Este es. Comprender lo que somos. Tengo el epílogo, me preguntaba si nos queda tiempo aún o no. ¿Nos queda tiempo para el epílogo? Sí, Román. Un pequeño epílogo, pues, que he mencionado al inicio, centrado en las creencias. Todo lo que he dicho hasta aquí es mi experiencia, aunque he tratado de no personalizar demasiado, pero yo he vivido las trampas a las que he hecho alusión, he vivido también, estoy viviendo, estos 4 pilares sobre los que construir un duelo bien vivido y por tanto un edificio, ¿no?, más o menos armonioso.
También sé por propia experiencia que lo que en mí han ido haciendo las crisis, incluso cuando yo no me enteraba de ellas, de ello, y lo que siguen haciendo las crisis cuando se presentan no es otra cosa nada más que ayudarme a crecer en comprensión experiencial de lo que soy y a vivirme en mi día a día, no desde el yo que mi mente pensaba que era, sino desde la comprensión de que soy vida. Todo esto, como digo, no ha sido nada más que compartir mi experiencia. Y el epílogo al que hacía alusión tiene que ver con las creencias. Es decir, cuando hablamos de que en un momento de nuestra vida se caen las creencias, aparece una crisis de creencias, por tanto también lo podemos vivir como pérdida y esto requiere un duelo. Dentro de esta caída de creencias, ¿hay alguna brújula que pueda orientarnos? ¿Hay algo que nos ayude a ir tratando de acertar el camino? Imaginad que el mundo de las creencias, porque yo creo que es así, es como una gran selva, como una jungla enorme en el que fácilmente nos podemos perder, pero que al mismo tiempo podemos absolutizar, porque estamos identificados con esa jungla. Cuando las creencias se caen, de una forma inesperada, como fue mi caso, pero se caen también porque hay un proceso de maduración personal y al madurar creencias antiguas que eran muy valiosas, importantes para nosotros, dejan de serlo. ¿Cuál es mi referencia? Si las creencias que antes eran mis referentes se caen, me quedo desnudo, me quedo sin ninguna brújula, me quedo sin orientación, o hay alguna orientación que me puede seguir acompañando y que me va a permitir encontrar la salida. Estamos en una época, sabéis tan bien como yo, de crisis de creencias totalmente, donde fácilmente nos hemos ido al otro extremo no menos peligroso que el anterior, que es el extremo de la llamada posverdad, el extremo de las fake news, el extremo de las mentiras, donde digo, la verdad no interesa, lo que interesa es lo que me viene bien a mí. Ese es otro riesgo. Pues bien, dentro de toda esta jungla anterior y de este desconcierto de creencias que se caen ahora, cuando digo creencias digo no solo religiosas, sino de todo tipo de creencias, ¿hay alguna brújula? Os digo algunos detalles de lo que yo considero y vivo como la brújula que me orienta. Primer detalle. Toda creencia es solo un constructo mental. Esto es muy importante verlo. Toda creencia, por sagrada que nos parezca, por más noble que creamos que es solo una construcción de nuestra mente. Nada más que eso. Es algo que nuestra mente ha construido. Por tanto, es un pensamiento. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que mi mente, que es muy apropiadora, se adhiere a esa idea, a ese pensamiento, lo convierte en creencia. ¿Y qué significa que lo convierte en creencia? Que le otorga un estatus de realidad, es decir, que lo convierte en un hecho, y a partir de ese momento, aquello que había sido solo un pensamiento en su origen, para mí es un hecho incontrovertible. Pongo un ejemplo. Un ejemplo religioso y otro no religioso. Un ejemplo religioso. Hay una idea que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Así formulado es una idea, es un pensamiento, no tiene más valor. Pero cuando una persona se adhiere a esa frase, creo en Dios Padre, para esa persona deja de ser una idea y cree que es un Señor, un Dios que está en el cielo y que es todopoderoso. Ha convertido una idea en un hecho. Otra creencia no religiosa, psicológica. Por ejemplo, una creencia muy extendida en muchas personas es yo no tengo demasiado valor. Es una creencia. Eso solo es un pensamiento y además un pensamiento equivocado, totalmente erróneo. Pero cuando una persona se lo cree, fruto de su experiencia psicológica, modelaje, etcétera, cuando se lo cree, para ella es un hecho. Y por eso vive su vida cotidiana como si fuera un hecho real que yo valgo poco, que yo tengo menos valor que otros y que yo siempre voy a ser perdedor, por ejemplo. ¿A qué se debe que convirtamos una idea además errónea en un hecho que nos va a condicionar e incluso amargar la vida? A nuestra adhesión mental. Entonces es muy importante darnos cuenta de que el rey siempre está desnudo, no solo Juan Carlos. Los reyes siempre están desnudos. Darnos cuenta de que eso que para mí parecía una creencia tan importante, solo es tal porque yo le he prestado mi adhesión. Segundo rasgo a tener en cuenta en mi experiencia. Ninguna creencia se sostiene a sí misma. Esto es muy importante,
Porque a veces, como le hemos otorgado ese estatus de realidad, hemos podido pensar que la creencia tiene su propio peso, ¿no? Su propia densidad, su propio fundamento. Mentira. Aquí empezó esta crisis que os he compartido mía de las creencias, empezó así con esta pregunta. Si yo a mis creencias le retiro mi adhesión, ¿qué pasa con ellas? ¿Se caen? Aquello me mosqueó mucho, mucho, porque a mí que me fastidia tanto que me engañen y que me hagan trampa, me estoy haciendo trampa yo solo. Porque si yo tengo una creencia a la que le he entregado incluso mi vida, y si yo un día digo, solo jugando, digo, vale, le voy a retirar mi adhesión, ya no voy a creer en ti. Digo, ¿esa creencia qué le pasa? ¿Se cae? ¿Qué valor tiene una creencia que para poder mantenerse necesita que yo crea en ella? ¿Es la pescadilla que se muerde la cola? Esto es una liberación de creencias terrible. Un tercer rasgo en esta brújula que orienta, para mí fue decisivo también, sigue siendo, es el amor limpio e incluso apasionado a la verdad. No amar otra cosa sino la verdad. No amar estar bien, no amar mi bienestar, no amar tener razón, que a mi mente le gusta tanto. No amar solo la verdad. Esto nos da de origen una limpieza sumamente facilitadora para avanzar ahí en la comprensión de la verdad. Un cuarto rasgo, ¿qué es lo que queda cuando se caen todas las creencias? Puedes estar una noche llorando, sentimientos de orfandad, de culpabilidad o de los que sean, o de inseguridad, porque cuando caen todas las creencias, ¿qué queda? De entrar a la persona y dice, vacío, desolación, nada. Sin embargo, solo cuando caen las creencias, por eso un camino espiritual es un camino en el que van a caer todas las creencias. ¿Y por qué van a caer todas las creencias? Porque no van a ser necesarias. ¿Te das cuenta de que no son necesarias? Cuando caen las creencias, ¿qué queda? Una sola cosa queda. Queda la certeza de ser, que es la única certeza a la que todos nosotros tenemos acceso. Todos sabemos que somos. Es la única seguridad que tenemos. Todos nosotros podemos decir en cualquier momento, yo soy. Yo soy. A lo mejor no sé qué soy. A lo mejor no sé nada más. Pero de lo que no me cabe duda es de que soy. Esto es la certeza de ser. Cuando tú te apoyas en la certeza de ser, estás en contacto con tu verdadera identidad, que es justamente ser, el yo soy, lo que eres. ¿Qué necesidad tienes de creencias? Cuando una persona no conoce Tudela, cuando yo vine aquí hace, no sé si 15 o 20 años por la primera vez, lo primero que hice, aparte de conocer a Ramón que me guiara, fue comprarme un mapa de Tudela para no perderme mucho. Un mapa es una creencia. Un mapa es un mapa mental, una creencia, un mapa mental, un paradigma. Y entonces iba yo con mi mapa tratando de ver dónde estaba la avenida Zaragoza y no sé qué rollos. Pero cuando ya conoces Tudela, ¿para qué quieres el mapa? Entonces, ¿tengo creencias yo en este momento? Ninguna. Inconscientes están las inconscientes. Pero creencias como tales que merezcan ese nombre, no tengo ni una sola creencia. Pero es que no las extraño para nada. No me hace ninguna falta, en absoluto. Y finalmente, terminando ya, el último rasgo de esta brújula para orientarnos cuando caen las creencias es todo lo que nos ayude a avanzar en la comprensión de lo que somos. Esto es conocer Tudela. Cuando uno comprende lo que es, ahí le sobran los mapas. Seguirá utilizando mapas para comunicarse, porque yo todo lo que he estado diciendo aquí esta mañana, evidentemente no son nada más que mapas. Mapas nacidos de mi propia experiencia, pero mapas, formulaciones, mapas con las que intento transmitir algo que yo sé que está más allá de los mapas, pero lo que transmito son solo mapas. Pero entonces también, cuando estos mapas nacen de la comprensión de lo que somos, te das cuenta de que se relativizan por completo, porque tienes una experiencia directa, inmediata, evidente, de lo que eres en profundidad. Es decir, estás anclado o anclada en la certeza de ser. Esa es la verdad. ¿Por qué? La verdad nunca es un mapa. La verdad nunca es una creencia, como a veces nos ha hecho creer, sobre todo en el campo religioso, ¿no? Parecía que la verdad era el credo. No. Una verdad nunca es un concepto.
Un concepto, una creencia, un dogma, una formulación son solo mapas. La verdad no es nada conceptual. La verdad es aquello que queda, decía antes, cuando nuestros mapas se callan. La verdad es lo que es. La verdad es lo que somos. O si queréis, con otra formulación, la verdad es lo único que permanece cuando todo cambia. Y ahora sacad consecuencias. ¿Qué es lo que cambia? Todo el mundo de las formas, sin excepción. Lo único que no cambia, eso que está siempre a salvo, eso que permanece cuando todo se cae, eso que no cambia, solo eso es la verdad. Eso se sostiene a sí mismo. Una creencia no puede sostenerse a sí misma, decía antes. Eso que es, lo que es, se está sosteniendo a sí mismo. ¿Y sabéis qué? Eso que es lo que somos. Esa es nuestra identidad, por más que nuestra mente nos haya confundido o nos siga confundiendo tanto. Y claro, cuando uno suelta todas las creencias, cuando únicamente queda la certeza de ser y la comprensión de que eso es lo que tú eres en profundidad, eso aporta una apertura a la verdad ilimitada, sin límites. Cuando tenemos una creencia, es un paradigma, un mapa mental, las creencias funcionan como anteojeras. No sé si en Tudela, los que sois de mi edad, habéis conocido mulos y caballos que tenían anteojeras. Se ponían anteojeras a un mulo, como mi padre le ponía a los suyos, para que no se asustara mucho y solo viera lo que las anteojeras permitían ver. Una creencia solo nos permite ver lo que cae dentro de ella. Por eso, mientras estamos en el mundo de creencias, no podremos abrirnos a la verdad, porque nos estamos cerrando de entrada ya la mirada. Caer las creencias significa quitarnos las anteojeras y habilitar, desarrollar nuestra apertura a la verdad, sea lo que sea. Con todo esto, lo voy a dejar aquí. He querido señalar simplemente, y a partir de mi experiencia, no tiene absolutamente ningún otro valor, lo que ha sido un camino de pérdidas, aunque centrado solo en la pérdida de creencias, cuando caen las creencias, un camino de dolor en su momento, por tanto de duelo y de un proceso de reestructuración que llevó todo el tiempo que llevó, para desembocar finalmente en lo que a mi modo de ver desemboca un duelo en este campo bien vivido, que es la comprensión profunda de lo que somos, en realidad aquello lo único que nos interesa comprender. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días a todas, a todos. Este va a ser el momento para la ronda de preguntas, comentarios, consultas, lo que quieran. ¿Alguien se atreve a partir? Mientras os atrevís, quería saludar también a las personas que nos van siguiendo, nos están siguiendo ahora también vía streaming o a través de online, más allá de la pantalla. A vosotras y vosotros también, nuestros saludos desde esta mañana soleada de Tudela. Y ahora sí, aunque no sean preguntas, pueden ser comentarios, Exacto, o compartir comentarios. algo vivido de la propia crisis, alguno, con toda libertad. Hola, buenos días. Perdón por haber llegado tarde y nos hemos perdido el principio, pero bueno, ha sido maravilloso. Yo estoy en un proceso de duelo muy porque no sé si se oye. A ver, estoy en un proceso de duelo muy fuerte porque he perdido a una hija por suicidio en septiembre. Entonces, al oír de todas estas cosas, las trampas estas en las que caemos, pues me hace reflexionar. Es duro poder salir hasta llegar a ver ese otro camino, es muy duro. Y luego encima se ponen otras trampas añadidas. Y
simplemente quería agradecerle pues el momento vivido escuchándole. Espero, lo he ido anotando y espero reflexionar mucho sobre ello porque no sé cómo me colocaré ahí afuera para ver quién soy yo y poder seguir adelante, ¿eh? Y nada, simplemente eso. Y muchísimas gracias. No sé si hay alguna, porque claro, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias a ti. ¿Tu nombre cómo es? Amparo. Muchísimas gracias, Amparo, de corazón. Toda mi empatía y mi amor, mi cariño hacia ti, ¿eh? Porque si hay alguna pérdida particularmente dolorosa y con ramificaciones tan duras, lógicamente es el caso del suicidio, ¿no? Más de un hijo, de una hija. Todo mi cariño y mi admiración por el modo como quieres vivirlo, ¿no? Me parece que en estos días habrá algún padre que hablará, ¿no?, del caso del suicidio de su propio hijo. Quizá ahí te puedan dar más pistas también. A mí me parece que en un caso tan duro, lo más importante a cuidar, así dicho rápidamente, por un lado es una paciencia amorosa hacia ti, dure el tiempo que dure, y por otro, una atención exquisita para desenmascarar cualquier trampa de culpabilidad. Porque siempre que fallece una persona querida, aunque no sea por suicidio, fácilmente tendemos, un mecanismo muy humano es como reprocharnos, ¿no? Que lo que yo no hice, lo que podía haber hecho mejor, lo que... Recuerda siempre, Amparo, esta frase. En cada momento todos, todas hacemos lo mejor que podemos y sabemos. En cada momento hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos sabido. Y se nos escapa el por qué una persona toma esa decisión. Lo único que sabemos es que también eso forma parte del tejido de la vida y también eso tiene ahí su lugar, ¿no? En cuanto al tiempo, pues depende de muchos factores, pero si una pérdida afectiva suele durar en un proceso bien vivido de duelo 6-8 meses, quizá en un caso así puede prolongarse todavía más. De ahí la paciencia amorosa hacia ti misma, ¿no?, contigo misma. Y el poder decirte, incluso aunque te iba a decir, aunque no lo veas con claridad, aunque solo lo intuyas, el poder decirte, confía, la vida sabe, la vida sabe. Hay una sabiduría mayor que rige todo este proceso, no todo nuestro proceso. Hay una sabiduría, una inteligencia mayor, ¿no?, que va rigiendo todo el desarrollo. La vida sabe. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar algo? Aprovechar acá que tenemos al expositor. Sí, ella. Que ha sido magistral tu comparecencia, que me ha llegado mucho y muchas gracias. ¿Tu nombre es? Ana. 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 Hombre, Ana es un nombre muy querido para mí. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. ¿Y sabes qué significa eso, Ana? Que, bueno, pues que hay una sintonía. Cuando lo que uno dice resuena en otra persona, quiere decir que emisor y receptor están en la misma frecuencia de onda, con lo cual la invitación en tu caso sería mirarte hacia adentro, ¿no? Porque todo eso que ha resonado en ti es que en ti está vivo ya o quiere ser vivido. Así que, gracias, Ana. Hola, en lo que has dicho de la brújula de orientación, has dicho una cosa que a mí me ha gustado, pero quiero que me lo aclares un poco más a mí, porque soy más torpecilla, ¿no? Has dicho que una de las cosas que te pueden orientar es el amor limpio y apasionado a la verdad. ¿Y cómo sabes cuál es la verdad? Es una pregunta inteligente, sí, señora. Es una pregunta profunda y nos podría llevar lejos. Antes de decir cuál es la verdad, una cosita previa.
La cosita previa es tener claro qué busco yo en la vida. Y entonces yo puedo saber que estoy buscando la verdad en la medida en que estoy descartando que no busco otras cosas. Por ejemplo, siempre que yo busco, del modo que sea, mi interés, el beneficio para mi propio ego, la apropiación de algo, ahí estoy girando en torno al yo mimé conmigo, ¿no? Y doy la razón a aquel loco que decía, en este mundo loco cada uno va a la suya menos yo que voy a la mía. Pues eso, giramos en torno a nosotros. Ahí no hay búsqueda de la verdad, hay búsqueda de cómo estar mejor, de cómo tener éxito, de cómo triunfar, de cómo pasarlo lo mejor posible. Eso no es búsqueda de la verdad. En la medida en que yo voy descartando todas estas trampas, aunque no sepa ni siquiera qué es la verdad, estoy en una actitud y en un camino limpio y de apertura a la verdad. Y con respecto ya más ajustadamente a tu pregunta, ¿qué es la verdad? Tú sabes que, no sé si sabes, en el Evangelio, durante el juicio de Jesús, hay un momento en que el gobernador Pilato, que al final decidió matarlo, ejecutarlo, le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Es un poco tono de enfadado también. Y antes de darle ocasión de que contestara, salió corriendo y se fue. Así que mucho interés en conocer qué era la verdad no tenía. Cosa diferente en ti que lo preguntas con mucho interés, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No es nada que se pueda asociar a la mente. Decía antes, no es un concepto, no es un dogma, no es una creencia. Hemos crecido con esta idea, yo por lo menos he crecido con ello, ¿no? Y entonces parecía que, y todavía conozco gente que habla conmigo de estas cosas y que dice, yo como estoy en esta religión, yo tengo la verdad. Como si la verdad fuera una cosa que se tuviera y una cosa que se pudiera conceptualizar. Eso no es la verdad. La verdad nunca se puede tener porque no es un objeto. La verdad no cabe en nuestra mente porque nuestra mente solo cabe en objetos, objetos externos u objetos internos, pero no cabe la verdad. Nuestra mente no puede atrapar la verdad, por eso no la puede tampoco nombrar, ¿no? La verdad no es nada de eso. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que es. No es para escaparme, ¿eh? Es que no hay otra forma. La verdad es una con la realidad. ¿La verdad qué es? Recuerdo una vez que estaba dando un curso sobre estas historias, nada menos que en Granada. Y en el descanso de media hora, a las 11:30 de la mañana, que ya va siendo aquí también casi, salimos a tomar un café. Y a la vuelta encuentro una hoja en blanco de este tamaño grande, folio, encima de la mesa donde yo estaba, y ponía, por favor, Enrique, dinos qué es la verdad. Y yo dije eso, ¿no? La verdad es lo que es. Yo sé que esa respuesta puede frustrar o defraudar mucho, pero es que no es otra cosa. La verdad es lo que es. Cuando tú dices la verdad es lo que es, por lo menos en mi caso, mi mente se calla. Porque como mi mente se queda colapsada, se calla. Y cuando mi mente se calla, algo en mí empieza a decir, esto es la verdad. Esto es la verdad. Aplicado a nuestro caso particular. ¿Cuál es nuestra verdad? Que al final va a ser la misma, ¿no? Porque el fondo de todo lo real y tu fondo y mi fondo es el mismo fondo. Porque toda la realidad es una y porque toda la realidad solo puede tener un único fondo. Por tanto, la verdad solo es una. ¿Cuál es mi verdad, tu verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? Y yo antes lo decía de una forma negativa. Nuestra verdad es aquello que queda cuando la mente se calla. Entonces puedes preguntarte, ¿tu nombre era? Maribel. Maribel, puedes preguntarte, cuando mi mente se calla, aunque sea un segundo, ¿qué queda? Eso que no tiene nombre, eso que queda es la verdad. Que cuando la frecuentamos descubrimos que está llena de luz, llena de sentido, llena de amor, llena de... La verdad es esa. O con la otra pregunta. ¿Qué es aquello que permanece cuando todo cambia? Eso es la verdad. ¿Qué es aquello que permanece? Mi cuerpo no permanece, cambia todo el rato. Mi mente, banda que no cambia, mis sentimientos, mis emociones. Pues todo eso tiene su parte de verdad, como reflejos de verdad, lo que quieras, pero eso no es la verdad. La verdad es lo que permanece mientras todo lo demás está cambiando. Esto es precioso. Y solo saco esta moraleja y ya me callo.
¿Tu nombre cómo es? ¿Camil? Camila. Nombre más bonito. ¿De dónde eres? Chile. Me alegro de saludarte. Y gracias por tu servicio. Espera, que se me santo al cielo con Camila ahora. Si mira la diferencia, porque esto también es un test, es un criterio, ¿no? Mientras una persona cree que la verdad es su verdad, o sea, su creencia o su dogma, eso es fuente de guerra inevitablemente. Porque si tú no tienes la misma creencia que tengo yo, diré, esa persona está equivocada, está en el error. A lo mejor te podré respetar, pero mirándote un poquito por encima del hombro, digo, bueno, te respeto, pero tú estás equivocada, ¿no? Y en el peor de los casos iré a eliminarte, como a veces se va, ¿no? El que no tiene la verdad hay que eliminarlo y las guerras de religión nacieron por este motivo. Fíjate qué diferencia. Cuando entendemos la verdad equivocadamente, equiparándola a una creencia o un dogma, a cuando decimos, la verdad es eso que no tiene nombre y que es lo que somos. Ahí no hay nadie que se apropie de la verdad. Ahí no hay nadie que diga, yo tengo más verdad que tú, porque sabe que no la tiene. Ahí sencillamente nos reconocemos todos en nuestro fondo común y reconocemos que somos verdad. Hay una frase de Mónica Caballé, a quien yo admiro tanto, la filósofa, que dice, la verdad no puede ser pensada, no cabe en la mente. La verdad solo puede ser sida. Es un palabra, eso no existe en castellano, eso de sida, excepto en la enfermedad, ¿no? Solo puede ser sida, porque no podemos tener la verdad, no la podemos atrapar, pero al mismo tiempo somos verdad. La verdad es lo que somos. Y si la verdad como creencia nos enfrentaba, la verdad reconocida como lo que somos nos une. Una verdad que no uniera sería una mentira, no sería verdad. Una verdad que presuma de tener más que el vecino es una mentira, etcétera, 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 ¿no? Por ahí va. ¿Alguna pregunta más? O ya para cerrar y agradecer a Enrique la exposición. Ahora vamos a tener un receso de media hora hasta las 12 para continuar con la jornada. Eso, que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Camila. Muchas gracias a vosotros.